Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí y acompañarnos y venir a este lugar que es tan especial para todos los que amamos el deporte, como el Movistar Arena, y escuchar un poco a estos expertos que nos van a hablar de tendencias e innovación en el ámbito deportivo. Quiero primero hacer una ronda de preguntas un poco sobre los aspectos negativos, los errores, los atrasos, luego otra ronda sobre los aspectos positivos y al final voy a terminar con unas preguntas generales para todos ellos, ¿no? En esa primera parte de reflexión me gustaría empezar por Iris para preguntarle si las estructuras actuales del deporte, las federaciones, los clubes, las empresas deportivas, están preparadas para toda esta velocidad a la que está cambiando todo este tema, lo rápido que está llegando la innovación y qué errores o atrasos ves con más frecuencia en estas entidades cuando abordan su transformación digital. Yo soy muy positiva, pero si no, no estaría aquí. Pero, a ver, yo creo que hay un error. Luego tenemos un momento antes pandemia, después de pandemia, ¿no? Y creo que todos lo hemos notado. El incremento de tener Teams, Zooms, que cuando hablamos en el mundo del deporte, clubes, ligas, hablamos de conceptos en el 2015 cuando abrimos la puerta de licenciatario, de los que tienen licencias en una federación deportiva y las tenían en carpetas, ¿no? Hablabas de un concepto de CRM, ¿qué es un CRM? La pandemia lo cambió todo y pasamos a trabajar todo online y cualquier entidad deportiva, cualquier club hoy está inmerso en un proceso de transformación digital. Cuando abrimos las puertas en 2015, vendíamos o salíamos con un eslogan, estamos aquí para ayudar a la transformación digital de la industria del deporte y lo comentaba Gemma, el cambio ha sido brutal. Entonces, ¿qué es lo que falta o qué todavía se confunde? Es el confundir la compra de tecnología con inversión e innovación. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Tú puedes tener el mejor CRM, pero si no lo sabes utilizar, no estás inmerso en un proceso de transformación digital, ¿no? Es como cuando tienes un coche de Fórmula 1, que mencionaba que tenías aquí con un montón de sensores, pero si no lo sabes conducir, da igual el coche que tengas, ¿no? Entonces, por un lado, hay esa confusión. Otro es la transversalidad de la innovación, ¿no? Todavía falta que hay muchas veces que parece que la innovación se lleva desde el departamento de innovación y queda ajeno con el resto de los departamentos, equipos en un club o en una empresa o en una federación. Entonces, es el conectar, el tener un plan digital. Yo, lo primero que le pregunto a la entidad deportiva es cuando dicen, no, es que queremos integrar una plataforma y queremos hacer end-to-end y que se conecte todo. Vale, ¿tienes un plan digital? No. Entonces, lo primero es tener un plan digital. ¿A dónde quieres ir? No es invertir en innovación, invertir en tecnología, sino tener un plan a medio, a corto, medio y a largo plazo, ¿no? Y que eso se pueda generar una estructura. Y por último, es la parte del talento. Es decir, estamos preparados internamente en la casa para afrontar un proceso de transformación digital. Muchas veces vemos en grandes entidades como la Liga, el Real Madrid, pero quizás tienen 100 personas procesando datos, ¿no? El poder predecir, entre comillas, dónde va a estar el sol en el estadio para saber si el calendario va a jugar a las 4 de la tarde o a las 12 según donde esté el sol. ¿Por qué? Lo más valioso para la Liga es su IP, que son sus derechos, y que lo ven en miles de seguidores en múltiples países. Eso se hace a través de una persona de science de datos que puede gestionarlo. Por lo tanto, uno es la formación, es el talento, es el poder tener los perfiles adecuados en tu casa para poder afrontarlo. Vuelvo al inicio, no es solamente el gasto, sino es cómo haces eso un proceso que forme parte de tu organización. Pues muy buen resumen, Iris, muchísimas gracias. Ahora vuelvo contigo y desde tu ámbito de especialización, Isabel, que vosotros, bueno, pues trabajáis con los activos intangibles del deporte, ¿cuáles de ellos crees que están más infraprotegidos o en los que, bueno, menos atención se presta y crees que habría un poco que centrarse más en ellos, ¿no? Empezando por malas noticias, como decías antes. Sí, exacto. Primero os toca una mala a cada uno, luego ya. Pero bueno, la verdad que creo que me han spoileado, sobre todo mi jefe, un poco. Pero, a ver, es verdad que el deporte está generando muchísimos activos intangibles, más que nunca, pero eso, por desgracia,
también está provocando que se protejan peor. Y hay algunos de los aspectos que de manera natural antes se protegían, como podían ser los materiales y tal, que estábamos muy familiarizados porque venían de otros sectores, pues eso ahora no es lo más relevante quizá. Entonces estamos en el mundo en el que ya lo hemos comentado, está el dato del rendimiento, está el dato de todos los perfiles biométricos que se pueden recoger, está incluso el dato de comportamiento del fan, ¿no? O sea, todos tenemos, imagino que muchos de los que estamos aquí, aplicaciones de seguimiento de deportistas, entonces ese dato no se está gestionando quizá de la manera adecuada, lo que pasa, con lo cual genera ciertos riesgos pues, de mal uso, de fuga de valor, incluso de quedar en manos de las grandes organizaciones de terceros tecnológicos y con lo cual no tener tú la sartén por el mango, por un lado. Bueno, con lo cual el tema del dato es bastante relevante y todos conocemos litigios y cosas relacionadas que han sucedido recientemente. Por otro lado, las Sportec están a la orden del día, entonces la tecnología que está detrás de eso viene muy asociada a algoritmos y a plataformas de IA. Todavía creo que tenemos muchos de nosotros el concepto de es un algoritmo, no se puede proteger por patente, porque es un claim que hemos ido años y años soltando por ahí y ahora tenemos que decir, pues no, desde hace tiempo ya no, ahora sí que se puede proteger. Entonces tenemos que hacer un poquito esa labor de divulgación y de enseñanza, que efectivamente eso se puede y se debe proteger. Y por otro lado, pues está la patente, pero está otras formas alternativas como ese secreto industrial que no se pueden dejar de lado. Igualmente, que una organización no tenga claro su estructura de protección de la IP y sobre todo asociada a su modelo de negocio es peligroso para la empresa. Luego, por otro lado, los contenidos, ¿no? El contenido en sí, como ha dicho Luis Ignacio, yo creo que Iris también ha comentado, las empresas relacionadas con el deporte están muy dependientes de la imagen de los deportistas, muy dependientes del contenido que está detrás de estos deportistas y al final el uso debido de esas imágenes es también bastante susceptible de cometer ciertas ilegalidades. Entonces, bueno, pues todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y además el tema digamos, del trademark y el branding, que eso, por supuesto, siempre está. Yo creo que estamos más familiarizados con ello, las empresas están muy concienciadas, pero aún así hay que tener mucho cuidado. O sea, no registrar una marca no significa ya lo tengo todo hecho. O sea, el branding, que va mucho más allá de la marca, es un trabajo de pico pala continuo y porque el deporte además, como no sé si luego comentaremos, también tiene cierta incertidumbre precisamente por eso, ¿no? Porque depende pues, del rendimiento de un deportista, de cómo se comunica y eso al final quizá no está en manos solamente de lo que es la tecnología. Entonces quizá esos son los puntos clave que más peligro tienen. Genial, muchas gracias Isabel. Y ahora, Manuel, te quiero preguntar un poco por el tema del emprendimiento. Entonces, también en esa área que tú dominas, ¿cuáles son las barreras que se encuentran todas esas Sportec que precisamente ha mencionado Isabel a la hora de escalar, a la hora de conseguir financiación? ¿Cuáles son esos principales problemas que...? Genial. Bueno, yo primero hacer un pequeño inciso. Muchas gracias por la presentación de antes, pero para quien no conozca la Fundación Madrid +D, las startups que estáis aquí presentes, somos como el brazo ejecutor de la Consejería de la Comunidad de Madrid de Educación, Ciencia y Universidades y para canalizar las ayudas a las startups de base tecnológica. Aquellas startups constituidas en la Comunidad de Madrid con base tecnológica pues pueden optar a una serie de ayudas, tanto económicas como de distinto tipología, ¿no? Aceleración, etcétera, y desarrollos tecnológicos, mentores, etcétera, que podemos y canalizamos a través de la Fundación Madrid +D. Y como no me quiero extender mucho más, si tenéis algún tipo, no nos conocéis o tenéis algún tipo de interés, luego en el coffee break pues me podéis comentar. En cuanto a las principales barreras, yo creo que en general, todas lo dividiría en dos fases. Las barreras que tienen las propias startups en su evolución para llegar a un escalado o una necesidad de obtención de financiación, pues necesitan madurar mucho su modelo de negocio, necesitan testar, necesitan validar y sobre todo necesitan capturar valor diferencial en la innovación. La innovación me parece fundamental y efectivamente, comentáis antes, muchas veces no se le presta la atención adecuada a esa gestión de la innovación, a esas necesidades y a ese acompañamiento durante todo el proceso
y no cosas solamente puntuales, ¿no? Parches puntuales de intentar posicionar a una startup o un modelo de negocio. Creo que la principal barrera está interna en los propios equipos y luego en el sector, o sea, en cuanto a la importancia que le dan a estos temas de innovación dentro de sus desarrollos, y luego está el sectorial del sector deportes, que pues son barreras más relacionadas con el propio sector, como puede ser la interoperabilidad de los datos, que al final pues bueno, son cosas que a lo mejor pueden ir evolucionando de forma natural, pero que retrasan un poco la evolución o los desarrollos al no poder replicar, escalar fácilmente las tecnologías. Luego es un mercado también que tiene pues un consumidor, un usuario que es muy dinámico y que cambia mucho y que hay que estar constantemente vigilando y entendiendo para poder adaptar a las innovaciones y a los distintos modelos de negocio pues las distintas cambios de comportamiento que aportan normalmente las tecnologías y las innovaciones, pero que pues una empresa no debe quedar atrás. Y luego, por otro lado, también el mercado. Hay una parte del mercado que está muy atomizada también, la parte más ligada con el sector de la salud, y el otro mercado también es muy complejo, el de los fans, el de los grandes clubs, que además también tienen la responsabilidad en la innovación de seguir las posibilidades de las herramientas y de la tecnología para intentar marcar tendencia, porque al final son los que ahí sí tienen posiciones dominantes y tienen también que proponer al mercado distintas soluciones que van testando y que los usuarios van asimilando o no. Entonces, bueno, son barreras que todas las startups creo que tienen que tener muy en cuenta para escalar, crecer, desarrollarse y, sobre todo, cuando un inversor se plantea invertir en una startup de deportes, pues lógicamente tiene que haber esta startup pasado por todos estos procesos y tener mucha madurez para poder convencer con un buen proyecto y un buen plan de inversión a un inversor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues pasamos a las buenas noticias, como queríais todos. Entonces, bueno, Iris tiene una gran experiencia conectando empresas y regiones, entonces me parece muy interesante que nos comentes qué crees que exporta España, en qué destacamos, o qué aprendizajes crees que debemos nosotros incorporar de lo que has visto allá afuera, que es lo que será, bueno, un poco el futuro de lo que hagamos aquí, ¿no?, en innovación deportiva. Yo creo que exportamos casos de uso, ¿no? Tenemos, si no es la mejor liga, la segunda, diríamos, si estamos en Inglaterra, entre la Premier League y la Liga. Exportamos talento, pero también toda la tecnología que, como mencionaba, hay detrás de conseguir ese talento, ¿no? Todos los sensores que rastrean a los jugadores, las plantillas inteligentes, el textil que tenemos aquí en una empresa también, es decir, creo que somos referentes, exportamos entrenadores, exportamos metodología, exportamos nuestros propios IP, o sea que en la posición que hoy tiene España en atraer, lo veíamos en la Comunidad de Madrid, Fórmula 1, un estadio como el Bernabéu único a nivel de desarrollo arquitectónico y bueno y con empresas españolas, ¿no? Es decir, creo que somos un referente y eso se ve, ¿no? Lo que nos falta a veces es creérnoslo, ¿no? Parece que todo lo que se hace afuera es mejor de lo que se hace dentro. No es verdad. Hoy tenemos un grupo de startup española y podráis ver que no tiene nada que competir con lo que hablábamos antes, ¿no? Porque la tecnología viene de Israel, ¿no? La tecnología viene de Londres. Hoy exportamos conocimientos, exportamos activos que son muy válidos y si vemos diferencias, nosotros ahora hemos abierto una oficina en Valencia que es un testing lab donde al revés invitamos a empresas internacionales a que puedan testear su tecnología en un sandbox, ¿no? Esperemos también poder hacerlo en la Comunidad de Madrid y ampliarlo. Hoy lo estamos haciendo con 59 federaciones de la Comunidad de Valencia, en 4 clubes de la Liga que están localizados en Valencia. Y esto quiere decir han venido empresas de Taiwán, empresas de Reino Unido, empresas de Latinoamérica a testear su tecnología en España porque creen
fielmente y lo ven, que tener un caso de éxito en una institución española para ellos es valor para poder entrar a otros mercados. Entonces, creo que estamos en una posición excelente. Y si lo dices, ¿qué pasa en Singapur? Que he estado 4 años en Asia. Singapur es una puerta de entrada al resto de Asia, pero ellos están viendo qué es lo que pasa aquí. Lo que pasa es que hay un compromiso, una celeridad de testear la tecnología e inversión por parte de la administración quizás muy rápido, ¿no? Entonces, lo que están buscando son esos partnerships donde atraer empresas extranjeras y le dan todas las facilidades para que se instalen allí en la región. Pero creo que estamos en una posición realmente excelente. Muy bien, muchas gracias. Isabel, me gustaría preguntarte por ese proyecto europeo en el que estáis trabajando, que si no lo tengo mal entendido, usa tecnologías digitales avanzadas para monitorizar señales fisiológicas y tiene también aplicaciones no solo en el deporte, sino también en otros ámbitos como la salud, ¿no? ¿Nos quieres contar un poquito de qué trata? Sí, por supuesto. O sea, como bien ha dicho Iris, España está muy bien posicionada y en este proyecto europeo el coordinador es español, de hecho. Bueno, es una universidad, pero al fin y al cabo lidera un consorcio de muchísimos partners europeos relacionados tanto con la salud como con textil, que también han comentado, biosensórica, etcétera. Pues este proyecto, la verdad que yo estoy súper contenta y muy integrada, porque la verdad que es una cosa que además me apasiona, que relaciona efectivamente pues esa sensórica, esa recogida de datos para mejorar, o sea, tomar acciones que mejoren tanto el rendimiento del deportista como evitar lesiones y problemas en el deportista a largo plazo. Lo más interesante de este proyecto es que además, como también está sucediendo, el deporte está siendo un laboratorio para lo que luego se va a extrapolar a otros sectores como el bienestar y salud. Es decir, aquí también están en este proyecto involucradas tanto universidades del deporte pues, alemanas, tal, como hospitales españoles. Entonces, al final se miden un montón de sensóricas que a priori podrían ser más relacionadas con el deporte, como puede ser la glucosa o el lactato, pero esas mismas mediciones al final se extrapolan pues eso, a la diabetes tipo A, la diabetes tipo B, con lo cual al final es un impacto para la sociedad que pues muy positivo, ¿no? He de decir que Europa está teniendo mucha vista en tener esto, es uno de los, digamos, de los nichos que más se está financiando y que el deporte, o sea, en general salud y bienestar, y que el deporte lidere este camino también es relevante. Así que nada, el proyecto en sí, pues estamos ahora casi en la mitad del mismo. Es muy interesante también comentar que muchos de los dispositivos que se están implementando, porque lo más bonito de esto es que al final hay una visión integrada de todo. Esos sensores ya existían en el momento 1 de inicio del proyecto, pero es cómo todo se ha integrado para esa predicción de datos lo que viene siendo más interesante. Entonces ahí nosotros como Ponsipe tenemos un reto, porque también es la gestión de la titularidad, de la transferencia, de llegada al mercado. Pero bueno, también muy retante, pero muy interesante. Sí, desde luego. Manuel, sé que hace poco habéis publicado un informe con un poco de vuestras conclusiones sobre los diferentes tipos de startups de Sportec que habéis detectado, etcétera. ¿Podrías comentarnos un poquito, pues bueno, cuáles son esos principales tipos que más están ahora impactando? Sí, a ver, es un mercado y un sector, el del deporte, que la verdad es que es bastante apasionante, dinámico y sobre todo apasionante porque el consumidor o el usuario tiene un papel muy relevante, tanto en la parte del sector de fan como la que va más ligada con el tema de la salud. En ambos casos son mercados de masas, mercados masivos, donde se valora mucho el interés, ¿no? y los cambios de consumo del usuario.
Dentro de esta clasificación inicial, que se podría separar a lo mejor entre deportes profesionales y deportes amateur y no profesional, al fin y al cabo pues nos crean esas dos ramas, ¿no? Una rama más de usuario fan y otra rama más de usuario deporte vinculado a hábitos de salud, etcétera, ¿no? Que también ha estallado en los últimos años y pues se ha atomizado muchísimo ese mercado. Dentro de esas dos ramas y centrándonos en la innovación es al fin al cabo el que crea un poco los subsectores o las subindustrias dentro de un sector en función de las evoluciones y de las innovaciones que se van asentando o asimilando en el sector. Pues podríamos dividir entre las innovaciones que son un poco más o tienen mayor peso la tecnología, como pueden ser todo el tema de los datos, están centradas en rendimiento, en salud, en datos biométricos, en sensores, en wearables, en una avalancha de gestión del dato para optimizar rendimientos, para mejorar la salud, para mejorar recuperaciones físicas que afectan mucho tanto al profesional como al usuario no profesional, y que va ligado también a la ropa, ¿no? Al hardware un poco del deporte, que son ropas inteligentes, zapatillas, cosas que también aportan más datos por todos lados, y por lo tanto también hay una tercera clasificación dentro de esta vía, que sería el Data Analytics, ¿no? O sea, cómo aprovechamos todos esos datos y cómo sacamos valor al cliente y al usuario final. Luego, por otro lado, las innovaciones también que marcan un poco más los subsectores en base al consumidor, pues son los relacionados más con el fenómeno fan, engagement y media, que al fin y al cabo, como decía antes, se centra muchísimo en las distintas evoluciones del consumidor como ser humano, en esta sociedad en la que todo lo queremos ya, todo lo queremos digital, vamos transformando nuestros hábitos, y el consumo del deporte pues se está viendo también cómo pues está intentando digitalizar el Web 3.0, la tokenización, las experiencias interactivas en las que participa mucho más el usuario en el consumo y en el disfrute del deporte. Eso mismo ligado a los estadios que comentabas antes, que se hacen inteligentes, digitales, interactivos, más participativos con el usuario, con el cliente final. Y luego, pues, en la parte más vinculada a salud, también tenemos pues otro sector en el que la innovación se basa mucho en el consumidor, ¿no? Porque al final pues hemos vivido toda la parte de fitness and wellness, el boom de los últimos años, en los que científicamente se comprueba los grandes hábitos saludables que aporta el deporte, y bueno, y al fin y al cabo pues ese mercado está muy atomizado, hay muchísimas soluciones y se tiende mucho a la especialización. Como es un mercado masivo, pues al final tienen que buscar su nicho muchas empresas. Entonces, como decía, todos estos sectores van un poco a la cabeza de hacia dónde, cómo se están segmentando o repartiendo las innovaciones dentro del sector deporte. Vale, perfecto. Pues ya estamos llegando al final, porque además hay muchas otras cosas interesantes que escuchar hoy. Entonces os voy a hacer dos preguntas finales para los tres, para que me respondáis todos. La primera está relacionada un poco con el humanismo, ¿no? Porque cuando hablamos de tecnología a veces se nos olvidan un poco las personas, y ahora que la IA está interrumpiendo de una manera tan absoluta todos los ámbitos del deporte, ¿no? Rendimiento, estadística, gestión, contenidos, muchos que habéis comentado, ¿cómo se equilibra ese avance imparable con un poco la privacidad, la ética o los límites normativos? ¿Qué opinión tenéis sobre ese tema? ¿Empiezo yo? Sí, claro. Bueno, a ver, yo creo que precisamente por la naturaleza del sector, o sea, casi que la persona está en el centro del mismo. Entonces, al menos desde nuestra perspectiva y más allá de la protección de todo lo que hemos dicho y la importancia de la protección de los activos intangibles, o sea, creo que todo ello también va ligado a una defensa
del mismo individuo en sí mismo. O sea, nosotros, por ejemplo, en este proyecto que hemos comentado, nuestra labor está ahí, en esa protección del dato, en ese cuidado hacia el deportista y o paciente, que es el caso. Entonces, creo que, bueno, que efectivamente no se debe descuidar y creo que en ese aspecto lo colocaríamos en positivo, no se está haciendo. O sea, ahora mismo hay una ley pues, que exige que esa protección de datos personales esté siempre vigente, mucho más cuando hay ensayos clínicos, que está ahí en esa barrera junto con lo que estamos hablando de todos estos datos biométricos dependientes de un individuo, con lo cual yo creo que en ese sentido se están haciendo las cosas bastante bien y si no se saben hacer bien desde las organizaciones, se está contando con profesionales para poder hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que al fin de cuentas la tecnología es una herramienta, ¿no? Que lo que nos permite es buscar ese balance, pero detrás hay personas y hoy la tecnología nos permite justamente proteger en tiempo real lo que puede estar pasando en un estadio, ¿no? Si alguien está tirando una piedra o está tirando una botella, hoy con las cámaras, antes cómo funcionaba, tenías que esperar que acabara el partido, ver dónde estaba esa persona, el revisionado. Hoy la tecnología te permite en tiempo real mandarle un aviso al de seguridad y poder sacar a esa persona y parar un partido. Es decir, tenemos que ver que al fin de cuentas nos sentimos amenazados, pero como decíamos, el fan está en el centro de atención, también utiliza esa tecnología, pero hoy podemos pararlo. Y vuelvo hablando del Día Internacional de la Propiedad Intelectual, uno de los grandes problemas que se tienen hoy y hemos lanzado la semana pasada en Estados Unidos, el Observatorio contra la Piratería, el tema de la piratería, al fin de cuentas, nos está perjudicando nuestro mayor IP a nivel de fútbol y el tema es cómo lo paras en tiempo real, ¿no? Porque el tiempo que tienes para accionar son los 90 minutos que dura el partido, ni antes ni después, ¿no? Entonces, toda la inversión y todo lo que se está haciendo para justamente proteger los derechos de los dos lados, ¿no? Es decir, porque hoy los jóvenes no son ni conscientes que están viendo un partido sin tener los derechos, ni siquiera lo saben, ¿no? Entonces hay una parte mucho de evangelización, pero hay otra parte de pensar, en vez de ver lo malo que te puede llegar a la parte de humanidades, es ver también que a veces somos los malos los que no sabemos que somos los malos, ¿no? No sabe un niño que está pirateando viendo una página. Entonces yo creo que es ese balance y pensar que la tecnología es una herramienta para ayudarnos, ¿no? A parar lo malo y lo bueno, pero detrás siempre va a seguir viendo personas. Gracias. Coincido tanto con Isabel como con Iris. O sea, la parte de la protección de los datos es fundamental. El utilizar la tecnología como herramientas con un acompañamiento y no dejar las automatizaciones funcionar sin criterio y sin regulación y sin protección, pero creo que para bien o para mal lo que estamos viviendo es unos inicios de todas las capacidades que puede llegar a impulsar o a acelerar la inteligencia artificial, que yo creo que tendrá su boom cuando se junte con la supercomputación cuántica y con los avances de cuántica, y ahí sí que no soy capaz de imaginar las capacidades a las que podremos vivir todos, porque creo que no es una cosa que vaya a alargarse más de a lo mejor entre 5 y 10 años en función del avance de la supercomputación cuántica, pero eso sí que será un salto en el que nos estamos acostumbrando todavía a asimilar y a ver las capacidades de la inteligencia artificial para innovar, para mejorar, para acelerar, que son muchísimas. Todavía yo creo que no somos capaces de imaginar en qué punto se nos puede poner la situación cuando las velocidades y las capacidades de la inteligencia artificial se multipliquen con la supercomputación cuántica. Pues se ha adelantado un poco, Manuel, a mi pregunta final, que es que nos dejéis reflexionando cada uno de vosotros con una tendencia tecnológica que creáis que va a cambiar el deporte en los próximos 5 años. ¿Con cuál os quedaríais? Pues ya lo has dicho.
Agiliza. Según ha dicho supercomputación cuántica, digo, nosotros estamos en un proyecto ya de poscuántico, o sea que vamos como más allá siempre, que también antes se ha dicho, el tema de que las tecnologías o lo que vemos desde la IP siempre se anticipa a lo que va a suceder en unos años. Eso es muy bonito también porque nos permite tener esa inteligencia predictiva de lo que sucederá en un tiempo, o sea, lo que va a llegar a la sociedad, los que estamos en el mundillo de la IP, casi que tenemos esa bola de cristal, ¿no? Entonces, en cuanto a tecnologías inminentes, bueno, creo que no me atrevo a decir nada. Quizá dejaría sobre la mesa el deseo de que se centre mucho más efectivamente en el cuidado de las personas. O sea, me asusta el tema de que gente amateur esté haciendo marcas ahora de profesionales hace 10 años, los profesionales estén en marcas de extraterrestres, y entonces es decir, ¿dónde está el límite de eso, ¿no? Entonces, ¿en qué momento la salud tiene que intervenir en que el deporte de alto rendimiento quizá no debe, no sé, se nos ha ido un poco de las manos, pero que también, claro, a todos nos flipa, entonces por eso está ahí. Pero que es verdad que la tecnología creo que debería venir más a ayudar, ¿no? O sea, ese rendimiento personal que quizá esa competencia desmedida. Yo iré un paso más atrás y es en que vamos a ver los nuevos perfiles y las nuevas personas que van a liderarlo, ¿no? Porque todos estos cambios, vuelvo a decir, se hacen con personas, ¿no? Necesitamos más jóvenes, aquí veo bastantes jóvenes también en carreras STEM, necesitamos nuevos perfiles que creo que en los próximos años vamos a ver nuevas carreras que hoy no conocemos, ¿no? Entonces yo creo que para liderar esas soluciones y ese futuro de tecnología, lo clave es necesitar talento. Si España, si Madrid quiere ser puntera, si las startups que están aquí, lo que van a requerir es gente preparada con las cualificaciones que nos van a pedir los próximos años, que probablemente todavía no están en la universidad. Entonces yo creo fielmente que tenemos que apostar por la educación, apostar por el talento y acompañarlos, porque la tecnología está ya desarrollada, no estamos preparados para poder integrarla, porque lo que nos falta es talento. Yo, como pequeño apunte a lo que he comentado antes también, yo creo que se va a basar mucho en la personalización. En estos 5 años yo creo que el avance tecnológico va a dar la posibilidad al usuario, al cliente final, de centrar mucho y personalizar mucho sus intereses. Todos estos avances tecnológicos, la inteligencia artificial, la supercomputación cuántica, si llega o no, al final va a permitir a la tecnología acercar la experiencia al usuario final de una forma en la que para mí pueda ser necesaria de una forma, pero para otra persona de una forma completamente distinta, y sea muy fácilmente moldeable y muy fácilmente personalizable, que al final es lo que yo creo que busca el consumidor final, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Espero que os haya resultado inspirador. A mí, desde luego, sí. Y nada, seguimos con el resto de contenido.